Esta más, esta más. Las otras dos causas son reales. Y una de las causas reales es el aumento del gasto militar. Estábamos hablando en la clase puntual precisamente del gasto militar, porque se gasta en el periodo de paz, se gasta cuando está la guerra y se gasta. Por lo tanto, dentro de los sí aumentos del gasto público son en relación a los gastos militares. Este joven que aquí está aquí una estadística precisamente para el aumento del gasto militar. Fíjense cuál es Guatemala. En el 2017 tuvo un 3.3% de gasto militar. En total de sus gastos. En el 2018, 2.82, en el 2019, 3.20, en el 2020, 2.83, en el 2021, 2.94 y en el 2022, 3.21. Si analizamos bien estos números, el gasto en defensa aumentó del 2017 al 2022 en 0.21%. O sea, ese es un gasto real, porque se aumentó el porcentaje de gasto de defensa. Entonces, ese es un tipo de gasto de los que se consideran gastos reales, porque sí, realmente aumenta el gasto. Nos preguntamos nosotros cómo, si estamos en un periodo de la paz, aumenta el gasto en el ejército. Es una realidad, pero ya el presupuesto de trabajo. Otra causa real, jóvenes, es la expansión de las actividades del Estado. Cuando el Estado tiene más actividades, tiene que gastar más, porque son mayores las actividades. Por ejemplo, ¿cuántos ministerios hay en Guatemala? ¿Cuántos ministerios hay? Aproximadamente 15. Los conocemos, ya hay unos que conocemos un poco más, los que conocemos. Pero vamos a ver que este gobierno que es recientemente está igual que el gobernador, de crear otro ministerio. Se crea un ministerio, un ministro, se paga las instalaciones, se contrata personal. Eso es un momento de la sociedad, porque se está expandiendo la del Estado de algo. Por ejemplo, jóvenes, el caso del Ministerio Público. La Constitución Mexicana establece las funciones públicas, pero hasta más o menos años 95, algo así, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, tenía la función de jefe del Ministerio Público. No había un ministerio, sino que era la que tiene libertad de las funciones del Ministerio Público. Usted la Constitución dice que el Ministerio Público. Crearon la ley del Ministerio Público, crearon la figura del fiscal general. Con eso tuvieron más gastos, porque tienen que ser actuales y las. Entonces ahí hubo una causa real de aumento de los gastos, porque se creó una constitución. Cuando se crea un ministerio, cualquier tipo de institución que se cree es una causa real de aumento del gasto, porque hay más actividades. Otra causa real es el aumento de los costos. Vamos a ver cuáles. Anualmente aumenta los costos. Entonces, al ser un aumento real del gasto público, porque por lo mismo se está gastando más. Y eso no es en relación con la variación de la moneda, sino que esto es porque sí cuesta. Por ejemplo, la canasta básica. ¿Qué precio tiene la canasta básica? ¿Qué página? Más o menos
gobierno estaba en el hace un año la canasta básica costaba menos. El aumento del valor de la canasta básica quiere decir que los costos están más altos. Por lo tanto, se está gastando más por lo mismo. Entonces, si hay un aumento, pero ¿por qué todo está más caro? Por el aumento de los costos de los productos se está gastando más. Jóvenes, porque aumentó el costo de la vida. Esa es una causa real. Otra, la burocracia en la presión política. Eso se llama la presión política, sí. Por ejemplo, lo que se está viviendo en este momento con los incendios que se están dando. Había una presión política para que se decretara el estado de calamidad. ¿Qué significa esta decretada el estado de calamidad? Son 110 millones de hectáreas más que se iban a gastar de forma expresa sin las reglas del juego. No fue aprobado por parte del Congreso de la República. Pero ahí sí es un aumento del gasto público, porque esos 110 millones de hectáreas no estaban programadas para esta situación. Lo mismo sucede cuando hay fenómenos naturales como el clima, todos estos huracanes o el tema de la pandemia, que también hizo aumentar el gasto. Ahí aumentó considerablemente el gasto. Entonces, jóvenes, esta es una causa real, sí está aumentando el gasto. No es una causa aparente, que aumentó el gasto. ¿Por qué? Porque hay presiones políticas. Porque también cuando el aumento de la burocracia, cuando se crean nuevos ministerios, cuando se crean nuevas instituciones, nuevos funcionarios, entonces jóvenes, ahí también es una causa real de aumento de la corrupción. Y la última es la corrupción y el combate al narcotráfico. Bien, jóvenes, el problema de la corrupción, más que todo en Guatemala, es una situación y ha aumentado enormemente el gasto público producto de la corrupción. El problema es que ha aumentado el gasto público y ha disminuido la calidad del gasto público, que es lo que hemos hablado tanto. Nosotros necesitamos calidad del gasto público. El problema es que con la corrupción disminuye la calidad del gasto, pero aumenta el precio del producto, que la mayoría se queda en gasto público. Fíjense, jóvenes, que en relación a la estadística de la corrupción en Guatemala, cómo aprende la jóvenes, el ranking de corrupción y el ranking de corrupción de Guatemala está en el 150 puestos de 100. O sea, somos solo 30 los que son más corruptos que nosotros. Entonces, imagínense ustedes cómo no va a aumentar el gasto público. Un 30% del total del contrato se va en corrupción. Entonces, se contrata para que una carretera, para que se cree una carretera. ¿Cómo va a ser bien hecha esa carretera? ¿Cómo se va a poner un producto de calidad si se tiene que gastar un 30%? O sea, devolver al funcionario que otorgó el contrato y que le van a dar a este, que le van a dar al otro, ese 30% que es el gasto de inversión por semana afecta el gasto público. ¿Por qué? Se está pagando más por un producto que tiene una menor calidad. Y ese es uno de los grandes problemas de nosotros como país. Porque imagínense el gasto que tenemos nosotros en el ranking de corrupción a nivel mundial. De 150 lugares, es un lugar muy alto. Si tomas en cuenta que después viene aquí, que viene usted que está ahí, entonces es un problema grave la corrupción. Esa es una causa real del aumento del gasto público, porque estamos gastando más por menor. Entonces, jóvenes, esas son las causas reales, aparentes, del aumento del gasto público. Hay unas que sí lo son, otras que parecen, y otras que tienen relación con que hay más ingresos. Preguntas, jóvenes.
ley de Wagner y el crecimiento de los gastos públicos. Fíjense, jóvenes, que la ley de Wagner establece lo siguiente. Entonces lo voy a poner ahí. Dice la ley de Wagner que los gastos públicos crecen en relación al desarrollo y da los siguientes elementos. Tendencia casi universales de ampliar los servicios gubernamentales a áreas que anteriormente estaban cerradas a la iniciativa privada, por ejemplo, la salud. Crecimiento de la población, una mayor riqueza general, la población y elevación de los niveles de vida, o sea, hay un mejor nivel de vida. En los países desarrollados, más los países de Europa del Norte, si se cumple esta tendencia universal de ampliar los servicios, sí hay una mayor riqueza en general y sí hay una elevación de los niveles de vida. Entonces, el nivel de vida que tienen los europeos del norte son los más altos niveles que hay en el mundial. Pero de las causas de las cuales se menciona Wagner, solo una no se cumple, y es el crecimiento de la población, porque la población europea no está creciendo. La población europea está disminuyendo. Tanto es así que la Unión Europea está considerando ser más flexible con los inmigrantes, para que los inmigrantes lleguen a Europa, pero no le van a dar los mejores puestos, porque definitivamente mejores lugares de trabajo no van a ser los inmigrantes, sino que va a ser el transporte a la mayoría de esos trabajos más pesados. Ustedes, si ven las noticias internacionales, se van a dar cuenta que están llegando muchos inmigrantes a Europa, más que todo del África. Llegan extranjeros que llaman ellos a Europa. Si ustedes miran hoy cómo es la población francesa, la población francesa no es rubia, ni lo oscuras, porque la población francesa es más morena, o sea, es más como del África. Entonces, jóvenes, ¿por qué? Porque ahí no se cumple. Ellos tienen los tres elementos y les falta uno, que es el crecimiento de la población. Ahora, nosotros, tendencia casi universal de ampliar los servicios fundamentales a áreas que eran reservadas a la iniciativa privada. No. Una mayor riqueza general. No. Elevación de los niveles de vida. Crecimiento de la población. Sí. Y ahí está el problema. Entonces la ley de Wagner no se cumple con nosotros. ¿Por qué? Porque está aumentando la población, pero nosotros tres elementos no se dan. No hay un crecimiento del desarrollo, no hay un mejor nivel de vida y tampoco el Estado no. En Europa sí tienen también un problema, o sea que ellos también tienen la problemática que tienen esos tres, pero no hay un crecimiento de la población y ahí es donde se están viendo ellos en graves problemas porque las personas que se están jubilando cada vez se van a tener que jubilar más grandes. ¿Por qué? Porque no quieren pagar las pensiones. O sea que habría que esperar un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio en todos estos elementos que mencionaban, que es muy interesante para establecer el nivel del gasto. En relación siempre al gasto, jóvenes, vamos a ver la división del gasto público. Hay una división por finalidades y funciones. ¿Cómo son esta división? ¿Cómo vamos a analizar nosotros esta división de finalidades y funciones? Fíjense, jóvenes, que dentro de esto se encuentran los servicios sociales. ¿Cuáles son para ustedes los servicios sociales? Salud. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? Muy bien, bien, también. Ahí está hablando. ¿En protección legal también puede hacer un servicio? Podría porque si es necesario también. Entonces, jóvenes, cuando se establece el caso, es un finalidad, función los servicios sociales. ¿Qué es lo que necesita la población? Asistencia, seguridad social, trabajo, vivienda, después dice la deuda pública. Es un gasto la deuda pública, jóvenes. Porque es un gasto la deuda pública.
por los intereses. El capital no es un gasto, porque es un reembolso que estamos dando nosotros. Este dinero ya se recibió y así utilizó. El problema son los intereses. Y recordemos que el dinero es un bien inmueble que genera certeza. Por lo tanto, el pago de intereses es el gasto de la deuda pública. La administración gubernamental. Jóvenes, analicemos por institución. Dígame usted cuál. Dice una institución del Estado. No es del Estado. Ministerio de Trabajo. Ministerio de Educación. Cualquiera de los dos ministerios. ¿Cuáles son los gastos que tiene el Ministerio de Trabajo? ¿Qué gasto? Personal. ¿Qué más? Ya no sé ni dónde se sea 20 años. Muy bien, ¿qué más? Imagínense el Ministerio de Trabajo. Imagínense que hacen ellos. Recursos materiales que son para la elaboración de Los viáticos de los estudiantes, la gasolina que gastan los estudiantes cuando salen de las instituciones, los insumos, porque pueden ser que los empresas servicios públicos. Todo este tipo de gastos es el gasto por esta institución. Pensemos entonces ahora en el Ministerio de Salud. Ya estamos en el Ministerio de Trabajo. Más o menos tenemos ahí una idea. ¿Ustedes saben cuáles son los gastos? ¿Qué hizo? ¿Qué más? Infraestructura. Entonces, si hay diferencias jóvenes entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, porque las funciones de los dos son diferentes. O sea, los dos tienen contratos laborales, los dos necesitan vehículos, informática. Hay gastos comunes, pero que hay gastos propios de cada una de las instituciones que no se repiten en otra institución. Por ejemplo, las ambulancias jóvenes, las camillas en el Ministerio de Trabajo no están necesitando esos recursos. O sea, esos son los gastos, sino que los gastos del Ministerio de Trabajo son más gastos de oficina. Son 100 páginas de contenido. Acompañamiento a los trabajadores. En cambio, el Ministerio de Salud cuida por la salud de la población, mira a los enfermos, atiende a los enfermos, compra medicina, compra medicina, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces nos damos cuenta que hay diferentes niveles de gasto dependiendo de la institución de la central. Entonces, si vamos a hacer un análisis no solo sobre el gasto por instituciones, nos vamos a dar cuenta que hay gastos que se repiten en todas las instituciones y hay gastos que son propios de una institución. Y que no vamos a encontrar en otra institución porque la función es diferente. También están los gastos por servicios de defensa y seguridad, repetitivos jóvenes, pero que vamos a encontrar en todos los análisis de estudios que se hagan de gasto público. Vamos a encontrar este tipo de gasto porque está la seguridad interna y la seguridad externa. La seguridad interna y la política civil, todos los que se encargan de la seguridad física de las personas, la seguridad de las personas. Y la seguridad externa, que siempre va a ser menos en países tan democráticos como Costa Rica, que no tienen ejército, pero en países como los nuestros se va a repetir porque se mantiene siempre un ejército que, aunque nosotros a veces no lo comprendamos, recordemos que en la misma Constitución Política de la República se reconoce al ejército. Entonces no se puede quitar el gasto que necesite que quiera, aunque muchas veces ese gasto nos resulta a nosotros poderosos y a veces son justos, porque imagínense ustedes el hospital militar. ¿Quiénes tienen acceso al hospital militar? Los militares y la familia de los militares, pero nosotros somos militares, no tenemos acceso a ese hospital. Es que se convirtió ese hospital en un elefante blanco. Jóvenes, la gente llega a enfermarse allí. ¿Por qué? Porque como no hay movimiento de personas,
incurran mucho virus y todo, y he sabido de personas que mueren graves en el hospital, porque a la vez poco movimiento del hospital. Estuve interesado y digamos una vez al día a revisar a uno de los doctores de IDS, de turno, vayan a revisar a uno. Y si póngale que, por así decirlo, que al doctor no le dan ganas de ir ya a hacer su rutina, no llega. Y aún no se queda en la revisión. Olvidados. Sí, es que es un elefante blanco, pero ahí podemos observar nosotros cómo se gasta sin sentido, porque es un gasto que debería estar abierto a la población de general. O sea, una parte para los militares para conservar su espacio y para pues, el militar también. Pero ¿qué sucede? A ustedes superarían que lo dejaron olvidar. Muchas personas que ya no volvieron a olvidar precisamente. Lo que se tiene es que la actividad que la mayoría ¿cuál es mejor? La de ahí. Incluso ahí en la habitación hay 3 personas únicamente. Tiene su baño privado, agua tibia y todo, todo. ¿Creen que es justo eso? Se nota cómo es la ¿Creen que es preferencia. justo que haya un hospital que pagamos todos con los presupuestos que tenga ese tipo de servicios a la que no tiene acceso toda la población, que solo la otra población que mantenemos ese hospital tengamos que ir a mantener a cualquiera de los dos? Es bastante. Muy justo, pero yo cuando en ese sentido, la incomodidad, pero es por eso. No es para la población. El core es una exigencia de gasto público. Confirmando cuáles se deben por los servicios económicos. Son todos aquellos gastos que hace el Estado. Es, por ejemplo, energía, combustibles de seguridad, comunicaciones, transporte, ecología y medio ambiente. Miren, jóvenes, todos esos gastos los hace el Estado. Son gastos públicos. Para hacer. Ahora, jóvenes, un punto de esos gastos. Ecología. ¿Cómo invierte el Estado en ecología? Para empezar, ¿qué es ecología? ¿Qué es para ustedes ecología? La ecología es como el estudio de la naturaleza. De la naturaleza del ambiente. Sí, del ambiente. Exactamente. ¿Cómo invierte el Estado en ecología? En crear las biosferas. Pero mire cómo se sintió el se está cumpliendo. ¿Cuántos incendios han habido en estos días? 40, pero no jóvenes, eran 40. O sea que aquí cerca es uno de los cambios. Entonces hay esa inversión en ecología. Para empezar, ni sabemos qué es ecología. O sea, no hay. Y segundo, no se está invirtiendo. Entonces, esos son ese tipo de gastos que contemplan los que son gastos públicos. Hay otra división, jóvenes, la división por objeto del gasto. Vamos a ver, jóvenes, ustedes hicieron su trabajo. ¿Qué rubros se encontraron en el trabajo del presupuesto? Llamen la atención como gasto público. Jóvenes, ¿qué rubros se encontraron? ¿Qué rubros se encontraron ustedes en su trabajo del presupuesto que son gastos públicos? Muy bien, hombre material. ¿Qué otras compras son? Fíjense, encontraron el presupuesto ustedes. ¿Compran computadoras o no compran escritorios? ¿Qué compran? ¿Qué servicios?
Así van a encontrar una cantidad de gastos, pero hay algo que se repite. ¿Cuál es el gasto que se repite? Salario. Es 0,8, 0,23, 0,22, 0,21. De ahora es ese se va a repetir en todas las instituciones, porque no puede ser una institución sin personas que trabajan en esa institución. Entonces, jóvenes, vamos a hacer la división por el costo del gasto, vamos a encontrarnos con que está todo lo que es personal. Se compra maquinaria, se compran vehículos, se compran inmuebles, se compran muebles, todo esto es una división de este gasto público que ya ustedes lo vieron en el trabajo del presupuesto. O sea, que estoy pensando, no sé cómo está el trabajo del presupuesto, vamos a analizar el trabajo del presupuesto, porque esto ya tendría que ser pan comido para eso. La división del gasto por categoría programática. ¿Qué significa esto, jóvenes? El presupuesto está elaborado por programas. O sea, no es así. Los planos. Hay programas. Todas las instituciones tienen sus programas. Y esos programas a la vez se dividen en subprogramas. Primero, son los proyectos. Los subprogramas, los programas, ustedes van a encontrar en todas partes. Esta división del gasto público que es la mejor forma de realizar el gasto por medio de estos programas. Vamos a ver qué dice en relación a los programas la ley del presupuesto, jóvenes. ¿Tienen ahí su ley del presupuesto? ¿Qué dice en relación a la elaboración programática en la ley del presupuesto? Sí. ¿Recordaron? Jóvenes, ya ustedes saben. Y si le viene una pregunta, Esta parte del artículo 40 habla de que las normas que descentralizar deben presentarse ante el proyecto para antes de presentar. exactamente, se tiene que presentar el presupuesto que se va a presentar, que está clasificado por proyectos, programas, subprogramas, programas, o sea, es una escala para que sea una mejor comprensión, una mejor ejecución y una mejor fiscalización del gasto público. O sea, que son las formas en que se puede programar el gasto público. Está también la visión del gasto por fuente de financiamiento. Ahora, ¿cuál es la principal fuente de financiamiento del Estado? No. Los tributos, sí. O sea, ¿qué se paga por los tributos? No. ¿Qué se paga? O el dinero que ingresa al Estado de los impuestos que se pagan. Hemos estado hablando de los Recursos humanos. Exactamente, les estoy dando las claves. Por los tributos se pagan los gastos fijos, por ejemplo, los salarios, los 011, los 029, los 022, todo lo que es recursos humanos. Y otros tipos de gastos, porque son fijos. Ahora, ¿qué pasa con los recursos que se tienen de la deuda pública? Miren, jóvenes, cuando se contrata deuda pública, es el Congreso de la República el que aprueba este nuevo endeudamiento. Cuando se programa el endeudamiento, se establece de una vez en qué se va a gastar. O
sea que no vamos a pedir prestado solo así a lo loco, no, porque ya tenemos contemplado cómo se van a hacer los gastos fijos, los gastos más importantes, los salarios que están haciendo. Tiene 14 tipos de gastos que son de la administración pública. Pero cuando se contrata deuda pública, yo os invito a que ustedes investiguen ahí en el Congreso el decreto que aprueba la deuda pública, establece qué va a hacer. Y se tiene que gastar en eso. O sea, no se puede gastar en eso. Exactamente. Por eso es el problema de las vacunas. Porque se aprobó para las vacunas, pero se fue el dinero por otras partes, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esa es una fuente de financiamiento, la deuda pública. El que va a dar el dinero de una vez lo da con la condición que se gaste en esto. Por ejemplo, un vehículo, una flota de vehículos. No hay deuda para comprar una flota de vehículos. Entonces, cuando el Congreso aprueba la ley en la que se otorga, que se da el permiso para la deuda pública, se establece de una vez 10 vehículos, marca, Mitsubishi, modelo, tal. Por eso se dice que por financiamiento. ¿Ok? Deuda pública no se va a pedir para salarios. Eso tiene que estar contemplado con los gastos. Entonces, jóvenes, dependiendo de la fuente de financiamiento, así es el gasto. Eso quiere decir, claro, si es tributos, eso es un gasto normal. Y la deuda pública es para gastos específicos. Y se debe hacer bien análisis de el objetivo de esta deuda pública. Porque a veces viene condicionada la deuda pública. Por ejemplo, vamos a comprar una flotilla de 10 vehículos Mitsubishi modelo 2024, pero se dice que fui a estar, se le va a comprar y eso es lo que o sea, se va a ofertar a la venta mejor precio. Exacto. Entonces, jóvenes, esa es la visión del gasto por fuente de financiamiento. Les quiero por favor que salarios para ayudar y que siempre vamos a encontrar ese tipo de gasto. La división institucional, jóvenes, instituciones, no es el mismo gasto de la presidencia de la República, el Ministerio de Educación, ni que el Ministerio de Educación, ni que el Ministerio de la Vivienda. Entonces, el gasto por instituciones que dan cuánto está gastando el Congreso de la República, cuánto está gastando el Ministerio Público, ya sabemos cuánto el Ministerio Público es un presupuesto bastante alto. Ese es el gasto por instituciones. Ustedes quieren saber a qué institución, no rubro de gasto, institución que está dando más, pues con la institución podría encontrar a qué institución se le está otorgando más. Por división geográfica, jóvenes, ¿cómo será para ustedes el gasto por división geográfica? Ajá. Por división geográfica será por departamentos. Exactamente. Por regiones. No es lo mismo la región norte, la región sur. Son diferentes el tipo de gasto. Podría ser como lo de registro, que yo creo que es algo de igual. Ajá. Así es el tipo de gasto. O sea, el gasto para el registro que es pero recordemos, jóvenes, que qué bueno porque esto fue el tema. El registro de la propiedad no está dentro del presupuesto. ¿Por qué? Y por eso en el laboratorio está. ¿Por qué el registro de la propiedad no está dentro del presupuesto? Si tiene todos los gastos. Informática, papel, escritorios, empleados, energía eléctrica. Se autofinancia. Exacto. Se autofinancia. O sea, al registro de la propiedad no se les va a incluir el presupuesto general de
propiedad no lo fiscalizaba la Contraloría General de Cuentas. Entonces, son autofinanciados, pero igual son recursos públicos. No entran ni salen de la misma cosa que los demás, pero son ingresos de los particulares, o sea, nosotros pagamos las tasas para que nos revisen para revisar una propiedad, para hacer una certificación, una consulta, cualquier cosa que pagamos. Es dinero general. Pero la diferencia entre el registro de la propiedad y las demás instituciones es que el presupuesto no ingresa es autofinanciado. Muchas gracias por la pregunta. Y la división por carácter económico depende de las funciones de la institución, así serán los gastos que se realicen de esta institución y las transferencias que se van a hacer. Recordemos que el Ministerio de Finanzas Públicas hace transferencias a todas las instituciones, pero no a todas las instituciones es la misma clase de transferencias y tampoco la misma o el mismo valor. Recordemos, jóvenes, que hay instituciones que tienen un gasto menor por la misma función que realizan, y hay instituciones que tienen un gasto mayor por la misma función. Entonces, dependiendo de las instituciones públicas, por ejemplo, jóvenes, el registro mercantil. ¿Quién de ustedes conoce el registro mercantil? ¿Han visto por el registro mercantil? Donde uno va a ingresar documentos para los documentos mercantiles, no, en el registro mercantil se inscriben las empresas mercantiles, las sociedades mercantiles, todo lo relacionado al aspecto mercantil. El registro mercantil pertenece al Ministerio de Economía. Pero el registro mercantil genera tantos ingresos que es una mina para el Ministerio de Economía. Porque todos se inscriben en el registro mercantil. Ustedes van a inscribir una empresa, tienen que sacar una cuenta de comercio, tienen que pagar por los libros, inscribir al comerciante, inscribir una sociedad que de los demás inscriben todos los jóvenes. Esos son los niveles. Porque el registro mercantil está dando al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía le devuelve el 30% del total de lo que el registro mercantil genera sus ingresos, el 70% se lo traslada al Ministerio de Economía y es que a él le devuelve el 30%. Y por qué la SAC, otra institución que es interesante evaluar. La SAC es la institución que recauda los tributos indirectos. Y no solo los tributos proporcionales. Jóvenes, de todo lo que la SAC recauda, por la fiscalización, por el cobro de los impuestos, las revisiones, todo lo que hace, le devuelve el Ministerio de Finanzas Públicas el 2%. Y con ese 2% bastante importante. Porque la recaudación de los impuestos, la generalidad de los contribuyentes. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el gasto de las tasas? ¿Dónde viene? De los impuestos se recauda directamente, ahí no hay deuda pública. El azar es de los impuestos que recauda y el 2% le corresponde al azar y está muy bien, porque son bastante agresivos. La recaudación, entonces, jóvenes, es otro tipo de gasto en esta institución, igual que en el registro mercantil, en el registro que ya cuando ustedes, los gastos son diferentes porque las instituciones. ¿Pero tienen jóvenes? ¿Y para ser licenciado? ¿Dónde entrarías? Hay gastos que son generales. Por ejemplo, el caso de farmacia, el Estado de Guatemala tiene que pagar. Esta no lo paga. O sea, cada uno de los estados tiene que pagar. Otro tipo de gastos es las transferencias, servicios económicos. Muchas instituciones tienen que pagar a instituciones internacionales por pertenecer a ellas. Y ahí va el tema del Farmacéutico. El farmacéutico tiene que pagar
financiera. Y de ahí vienen los gastos que le está pagando hoy a la señora Mateo. O sea, que directamente le seguimos pagando a la señora Mateo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de los gastos. La adquisición de gastos con fines corrientes, gastos de capital. ¿Cuáles serán los gastos de capital? ¿Cuáles? Muy bien, ¿qué más? El pago de préstamos, las construcciones, ya todo ese gasto que se lleva a cabo, se va a hacer una nueva carretera, en un intermediario que no tiene carretera. Esa es una inversión para esa persona. Ese es un gasto de capital que se va a erogar porque se está creando una nueva carretera. Entonces, jóvenes, eso es un tipo de gasto muy específico. Transmisión de aplicaciones financieras. Fíjense jóvenes que es aplicación de aplicaciones financieras de declaración de gasto público y el ingreso. Miren, jóvenes, para lograr este cálculo se tienen que sumar los gastos que vamos a cabo todas las familias, el gasto que lleva a cabo los inversionistas sociales, las empresas mercantiles, todos los clientes y el gasto público. Y el total de eso dividido por todas las personas es este gasto agregado que ya todo lo que gastan las familias, todo lo que gastan las empresas, todo lo que gasta el Estado, se suma todo, se divide dentro de la población general y ese es el gasto agregado. La clasificación doctrinaria del gasto, jóvenes, es mucho más sencillo. Cuando hablamos de doctrinaria, estamos hablando de lo que históricamente es clásico. Por ejemplo, estamos hablando de gastos internos. ¿Qué son gastos internos? Gastos internos dentro del mismo. Los salarios, todo lo que hemos hablado de los gastos que llevan a cabo las instituciones dentro del país. Los gastos externos, entonces, ¿cuáles serán? Los que se hacen fuera del país. Revisemos a las causas aparentes del gasto. Gastos internos del gasto. El gasto interno se calcula en qué moneda. Y el gasto externo. Entonces, con la variación del dólar, se puede creer con el gasto externo que tenemos que pagar en el país, tenemos que convertir el dólar y se aumenta el valor del dólar y empieza a afectar. Y se cree que aumentó el gasto. No. Simplemente las reglas internacionales monetarias se modificaron. Gasto externo. Los pagos que se hacen en las empresas. Otro gasto externo es el que se hace, por ejemplo, por pertenecer a la OMC. Pero por pertenecer, no pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio porque seamos patronales. Tenemos que pagar una cuota. Por pertenecer a cualquier asociación. Ese es un gasto externo. Y es una transferencia. Eso se ubica dentro de los gastos externos, dentro de las transferencias y dentro de lo que puede generar una causa aparente del aumento de gasto porque se daría el valor del dólar por pensar. Los gastos reales, jóvenes. La diferencia entre un gasto real y un gasto personal. Yo les digo a ustedes en el examen, díganme la diferencia entre el gasto real y el gasto personal. ¿Qué dirían ustedes?
ahora sí vi. ¿Qué es real de este personaje? Así de sencillo. Entonces, los gastos reales son los gastos y servicios. Y los gastos personales son los gastos en recursos humanos. Sí, todo lo que es en recursos humanos se debe. Porque estamos gastando en que las personas sirvan. Como se dan cuenta, esta es la división doctrinaria porque es la clásica. Esta es sencilla. Gastos ordinarios y extraordinarios. ¿Cuál es un gasto ordinario? Entonces, ¿cuál es un extraordinario? Por lo de la pandemia. Exactamente. La pandemia, miren, dice, por ejemplo, que van a tener un gasto extraordinario. De todo lo extraordinario. De deuda pública, de todo esto que estamos hablando, la pandemia es el ejemplo extraordinario. Entonces, jóvenes, el ordinario es que está contemplado en el presupuesto. El extraordinario es aquel que no está contemplado en el presupuesto, pero que por circunstancias especiales se tiene que erogar, pero no está dentro de la planificación financiera del Estado, no está ¿Cómo le calculo eso? ¿Las donaciones son consideradas también un gasto? ¿Qué cosa? Las donaciones que llega a hacer el Estado y entraría el Que el Estado hace a los particulares. No, digamos de que así como China nos dona a nosotros Para ellos a sí otro es. país. Para ellos es un gasto, para nosotros no. No, pero en dado caso que Guatemala le done, por ejemplo, a El Salvador, eso sería considerado un Sí, gasto, claro. pero es extraordinario. Sí, O si es especial. una por causa extraordinaria, sí, por ejemplo, cuando sucede un fenómeno natural, Guatemala ha ayudado y a Guatemala la han ayudado. Si Guatemala ayuda, es un gasto extraordinario para Guatemala porque no estaba en el presupuesto, no se sabía que iba a ocurrir eso y por lo tanto no se sabía que se iba a gastar. Y cuando nos donan ellos a nosotros, el gasto es para ellos y para nosotros, que es entonces. Buena pregunta. Nos donan a nosotros, ¿para nosotros qué es? Recurso público. No se les olvide que estamos en financiamiento. Bueno, ingresos, claro. Pero la palabra, el nombre de la institución es recurso. Es un recurso que ingresó. Entonces, dentro de los recursos que pueden ingresar son los tributarios. Y dentro de los que ya tienen programado para que los son las donaciones, las vacunas y las donaciones. ¿Esa donación vino para qué? Para comprar. ¿Qué sucede si no se cumple con el objetivo del gasto en el sentido de que viene la donación y se gasta los gastos? Nada, porque no hay fiscalización de esta. No, tiene una consecuencia jurídica. Exactamente, hay las deficiencias de nuestras instituciones. Claro, es un delito, jóvenes, malversación del fondo se llama. O sea, no es que nada. Aparentemente para nosotros en este país no está pasando nada en este momento, pero no debería ser así, porque la función de la Contraloría no es. Y entonces el delito de malversación de fondos que está tipificado en el Código Penal para que lo identificar, la malversación de fondos es eso precisamente, jóvenes, gastarse el dinero que está programado para un gasto en un proceso, aunque sea una buena intención, no se puede hacer, porque en lo público puede ser un destino. Si dice que es para los públicos, es para que yo necesito acá para comprar esto y voy a tomar. Por ejemplo, en el sector privado, tengo 7 hectáreas que lo tengo programado, los tengo ahí para comprar un. ¿Qué compramos? ¿No? ¿Pero qué? Díganme algo. Vamos a comprar ahora, pues. Está para. Pero resulta que tengo hambre y yo me voy a comprar. Ese dinero era para vos. Yo lo voy a para personas. ¿Hay un delito ahí? No, porque es mi dinero. No quiero, mi dinero. No tiene sentido.
laboratorio, pero yo soy el Estado. Es un delito. Porque es malversación de fondos porque se celebra para las hojas, no para las cosas. Entonces, la diferencia entre lo público y lo privado es acá. Lo público tiene que ser un distrito cultural. Lo privado puede ser un laboratorio. Es un dinero. Para supuestos. Ahora, en lo público no se puede hacer lo que es un delito. Se llama malversación. Y más delito. Vamos a ver. Financiación del gasto público, jóvenes, ya lo último que vamos a tener de ¿cómo se puede financiar el gasto público que no sea deuda? Perdón. ¿Cómo se puede financiar el gasto público si no alcanza el dinero de los impuestos? Creando dinero. ¿Pero se puede? Jóvenes, no. Anteriormente, antes de la actual Constitución, se necesitaba vamos a mandar a hacer, se mandaba al Banco Guatemala. No apunta nada de lo que explica no bien. Es inflación. No se puede hacer dinero si no tiene un respaldo legal. Entonces, no alcanza el dinero de los tributos, solo nos queda la deuda pública. Hacer dinero no. Hay países en los que sí se permite por medio de una inyección de dinero que hay el problema de justo, pero Guatemala, derivado de la gran corrupción y cómo se utilizó la maquinita de hacer dinero. Entonces se prohibió. Ya no se puede hacer dinero para respaldar los gastos. Si no hay, prestamos. Pero no se puede hacer. Entonces en Guatemala es un acuerdo. Bien, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Terminamos el día de mañana y la otra semana. Ahorita una pregunta va a poner casos como el primer parcial. Casos. Para eso les mandé los. Pero sin número de página. Tengo una duda en el examen parcial pasado. ¿Era necesario colocar el número de página exactamente de donde está el No, ese fue un error. Se puede poner que no tenía usted. Miren, jóvenes.